En los rincones más indómitos de la tierra, donde el viento esculpe la roca y el hielo guarda la memoria del mundo, existen gigantes silenciosos que han observado el paso de la humanidad sin pronunciar una sola palabra. Se alzan desafiando tormentas, atravesando nubes, tocando el límite del cielo con cumbres que parecen inalcanzables. Son templos naturales forjados por millones de años de fuego, presión y tiempo. Paisajes donde la belleza no es un detalle, sino una fuerza abrumadora que transforma a quien se atreve a contemplarla. Allí el aire es más puro, el silencio más profundo, y cada paso se convierte en un diálogo íntimo con el planeta. Pero estas montañas no solo representan aventura y grandeza, son recordatorios vivos de nuestra fragilidad. Mientras el hielo retrocede y los ecosistemas cambian, estos colosos nos llaman a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones. Visitar estos santuarios naturales no es una conquista, es un privilegio que exige respeto, conciencia y responsabilidad. En este viaje descubriremos escenarios que parecen sacados de otro mundo, lugares donde la tierra revela su poder y su delicadeza al mismo tiempo, porque entender la majestuosidad de las montañas es también comprender que protegerlas es proteger nuestra propia historia. En las islas donde el sol nace primero y la niebla danza sobre arrozales y templos antiguos, se eleva una silueta tan armoniosa que parece un trazo perfecto sobre el lienzo del horizonte. El monte Fuji emerge con una simetría casi sagrada, una montaña que no solo domina el paisaje japonés, sino también su espíritu. Desde la distancia, su cono impecable cubierto de nieve parece flotar entre las nubes, como si la Tierra hubiese decidido crear una obra de arte visible desde cualquier rincón del corazón de Japón. Con 3.776 metros de altura, el Fuji es el punto más elevado del país, pero su verdadera grandeza trasciende los números. Es un volcán activo, moldeado por erupciones antiguas que forjaron su forma elegante y poderosa. Su última gran erupción, en 1707, cubrió de ceniza ciudades lejanas, recordando que bajo su belleza duerme una fuerza volcánica latente. Sin embargo, lejos de infundir temor, el Fuji inspira reverencia. Es una montaña que equilibra serenidad y poder, delicadeza visual y energía interna. A lo largo de los siglos, el monte Fuji ha sido venerado como una montaña sagrada. En el sintoísmo y el budismo representa pureza y elevación espiritual.
Peregrinos han ascendido sus laderas desde tiempos ancestrales en busca de iluminación, mientras artistas como Hokusai inmortalizaron su figura en grabados que viajaron por el mundo. El Fuji no es solo un paisaje, es un símbolo cultural profundamente arraigado en la identidad japonesa. Un puente entre la naturaleza y el alma humana. Ascender el Fuji es una experiencia que combina desafío físico y contemplación interior. Durante la temporada oficial de escalada, entre julio y septiembre, miles de caminantes emprenden la subida nocturna para alcanzar la cima al amanecer. El aire se vuelve más frío y delgado a medida que se asciende por senderos volcánicos de roca oscura. Cuando finalmente el sol aparece en el horizonte, el llamado Gorai-kou, la luz dorada inunda el cráter y el mar de nubes bajo los pies, creando un momento de profunda emoción colectiva. Clasificado entre las montañas más hermosas y emblemáticas del planeta, el monte Fuji cautiva por su equilibrio perfecto entre forma, historia y espiritualidad. Su silueta reflejada en los 5 lagos de Fuji o enmarcada por los cerezos en primavera ofrece escenas que parecen irreales. Es una montaña accesible en comparación con otros gigantes del mundo, pero no por ello menos impactante. Cada estación transforma su carácter. Nieve blanca en invierno, laderas verdes en verano, tonos rojizos en otoño. Sin embargo, la popularidad del Fuji también plantea desafíos. El aumento del turismo ha generado problemas ambientales que amenazan su pureza natural. Residuos, erosión de senderos y presión sobre el ecosistema obligan a replantear nuestra relación con este icono natural. Visitarlo implica adoptar una actitud consciente, respetar las normas locales y comprender que la belleza del Fuji depende del cuidado colectivo. La montaña nos enseña que la armonía, principio esencial en la cultura japonesa, también debe reflejarse en nuestra interacción con la naturaleza. Para quienes deseen conocerlo, el acceso es sencillo desde Tokio, a pocas horas en tren o autobús. Las rutas más populares parten desde la 5ª estación. Reduciendo el tiempo de ascenso para quienes buscan alcanzar la cima en una jornada. No se requiere experiencia técnica, pero sí buena condición física y preparación para el frío y la altitud. Contemplar el monte Fuji, ya sea desde la distancia o desde su cráter, es comprender por qué esta montaña ha sido durante siglos un símbolo de belleza serena y un recordatorio de que la naturaleza, cuando se expresa en equilibrio perfecto, puede tocar lo más profundo del espíritu humano. Antes de continuar con este maravilloso video, si estás sintiendo la grandeza de estas montañas y la fuerza indomable de la naturaleza, este es el momento de ser parte activa de esta comunidad de exploradores. Déjanos tu like para que más personas descubran la majestuosidad del planeta.
Comparte este contenido con quienes sueñan con viajar más allá del horizonte y suscríbete a Pangea Planet para seguir recorriendo juntos los rincones más extraordinarios del mundo. Activa la campanita y no te pierdas ninguna de nuestras próximas expediciones, porque cada nuevo documental es una puerta abierta hacia paisajes que pueden cambiar tu manera de ver la Tierra. Ahora sí, continuemos con el documental. En el corazón de los Alpes, donde los prados verdes se transforman en roca desnuda y el aire huele a nieve eterna, se eleva una silueta tan perfecta que parece haber sido dibujada por la imaginación antes que por la geología. El Matterhorn emerge sobre el valle de Zermatt como una pirámide casi simétrica, una obra maestra natural que corta el cielo europeo con precisión escultórica. Su figura solitaria domina el paisaje con una elegancia imponente, como si la montaña misma hubiera decidido convertirse en símbolo de todo un continente. Con sus 4.478 metros de altura, el Matterhorn no es el más alto de los Alpes, pero su forma lo convierte en el más icónico. Sus 4 caras empinadas miran hacia los puntos cardinales, desafiando al viento y al tiempo desde hace millones de años. Forjado por el choque titánico entre las placas africana y europea, este coloso es el resultado de fuerzas que levantaron océanos y moldearon continentes. Cada grieta en su roca cuenta una historia geológica profunda, escrita en capas de piedra que alguna vez fueron fondo marino. Desde el pueblo alpino de Zermatt, libre de automóviles y rodeado de chalets de madera, el Matterhorn se presenta como una visión casi irreal al amanecer. Cuando la primera luz del día toca su cima, la roca se tiñe de tonos rosados y dorados en un fenómeno conocido como Alpenglow, un espectáculo efímero que transforma la montaña en una llama suspendida en el aire frío. El reflejo de su figura en el lago Riffelsee crea una escena de simetría perfecta, como si la tierra y el cielo se miraran mutuamente. Escalar el Matterhorn es adentrarse en la historia misma del alpinismo. Su primera ascensión, en 1865, marcó un hito, pero también una tragedia que recordó al mundo la naturaleza impredecible de la montaña. Desde entonces ha sido considerado un desafío técnico que exige experiencia, equilibrio y una profunda concentración. Las aristas estrechas, las paredes inclinadas y el constante riesgo de desprendimientos convierten cada paso en una decisión crucial.
Aquí, la aventura no es solo física, es un ejercicio de respeto absoluto por la montaña. Clasificado entre los picos más bellos y desafiantes del planeta, el Matterhorn representa la esencia del espíritu alpino. No se trata únicamente de alcanzar su cumbre, sino de comprender su carácter. Su forma piramidal, visible desde kilómetros de distancia, ha inspirado generaciones de exploradores, artistas y soñadores. Es una montaña que no necesita ser la más alta para imponerse. Su belleza geométrica y su historia la convierten en una de las más admiradas del mundo. Pero incluso en este rincón aparentemente eterno, la fragilidad del entorno es evidente. Los glaciares alpinos retroceden año tras año, revelando roca desnuda donde antes reinaba el hielo. El cambio climático altera el equilibrio de estas montañas ancestrales, afectando ecosistemas y comunidades que dependen de ellos. Visitar el Matterhorn implica reconocer esa transformación y asumir un compromiso con prácticas sostenibles, entendiendo que la preservación de estos paisajes también depende de nuestras decisiones. Para quienes desean contemplarlo o aventurarse en sus senderos, el acceso más común es a través de Zermatt, en Suiza, o Briul-Cervinia, en Italia. La región ofrece rutas de senderismo panorámicas, trenes de montaña, como el Gorner Grat, y para los más experimentados, ascensiones guiadas durante el verano alpino. No todos alcanzarán su cumbre, pero basta con caminar bajo su sombra, sentir el aire frío en la rostra y levantar la mirada hasta su cúspide afilada para comprender que el Matterhorn no es solo una montaña, es una declaración eterna de la grandeza natural del planeta. En el reino donde la tierra toca el cielo, donde las nubes se inclinan ante gigantes de hielo y roca, se eleva el monte Everest como el punto más alto que el planeta ha ofrecido al ser humano. Allí, en el corazón del Himalaya, la montaña conocida como Sagarmatha en Nepal y Chomolungma en el Tíbet, la madre del universo, se alza con una presencia que trasciende la geografía. No es solo una cumbre, es un símbolo absoluto de límite, de ambición y de misterio. Con 8.848 metros de altura, el Everest domina el horizonte como ningún otro relieve en la Tierra. Sus aristas afiladas, cubiertas de nieve perpetua, reflejan la luz del amanecer con un brillo casi celestial. Desde lejos parece inalcanzable, una pirámide blanca que desafía el viento más feroz del planeta.
Las corrientes en chorro azotan su cumbre con ráfagas que superan los 150 km por hora, levantando plumas de nieve que se disuelven en el aire helado. Es un escenario donde la naturaleza muestra su rostro más imponente y extremo. A sus pies, el Valle del Khumbu vibra con la espiritualidad del pueblo Sherpa, guardianes ancestrales de estas montañas sagradas. Monasterios budistas, banderas de oración ondeando al viento y senderos de piedra marcan el camino hacia el campamento base. Caminar por esta región es sentir la altitud en cada paso, escuchar el crujido distante del glaciar y percibir cómo el aire se vuelve más escaso y más puro. El Everest no comienza en su cima, comienza en el espíritu de quienes lo rodean. Ascenderlo es una de las empresas más desafiantes del alpinismo moderno. No basta con fortaleza física, se requiere aclimatación prolongada, disciplina mental y una profunda conciencia del riesgo. La famosa cascada de hielo del Khumbu los campamentos suspendidos en pendientes heladas y la temida zona de la muerte por encima de los 8.000 metros convierten cada tramo en una prueba extrema. Allí, el cuerpo humano lucha contra la falta de oxígeno y el frío penetrante, recordando que este no es un entorno diseñado para nuestra especie. Clasificado como la montaña más alta y una de las más icónicas del planeta, el Everest representa tanto la grandeza como la vulnerabilidad humana. Alcanzar su cumbre es, para muchos, la culminación de un sueño que redefine los límites personales. Sin embargo, también es un espejo que refleja nuestra ambición desmedida. En las últimas décadas, el aumento de expediciones ha dejado huellas visibles en sus laderas, recordándonos que incluso el techo del mundo no es inmune al impacto humano. La majestuosidad del Everest exige respeto. El deshielo acelerado de los glaciares del Himalaya, consecuencia del cambio climático, amenaza el equilibrio de toda la región y de millones de personas que dependen de sus aguas. Visitar esta montaña implica asumir un compromiso ético, apoyar expediciones responsables, respetar la cultura local y comprender que la verdadera conquista no es plantar una bandera, sino preservar su integridad para las generaciones futuras. Para quienes desean acercarse a esta leyenda viva, el acceso más común es volar desde Katmandú hasta Lukla, en Nepal, y emprender una caminata de varios días hasta el campamento base.
La mejor temporada es entre abril y mayo, o entre septiembre y octubre, cuando las condiciones son más estables. Ascenderlo requiere permisos especiales. Guías experimentados y una preparación exhaustiva que puede tomar años. Pero incluso sin alcanzar los 8.848 metros, simplemente contemplar el Everest desde sus senderos es experimentar la sensación de estar frente al punto donde la Tierra se encuentra con el infinito. En las vastas tierras salvajes del norte, donde el invierno gobierna durante meses y la luz del verano parece eterna, se levanta una montaña que no solo domina el paisaje, sino el espíritu mismo de Alaska. Denali, el grande en lengua athabascana, emerge desde la tundra como una presencia absoluta, solitaria y majestuosa. No se trata únicamente de su altura, es la forma en que se eleva abruptamente desde las planicies heladas, lo que la convierte en una visión casi irreal. Una muralla blanca que parece sostener el cielo ártico. Con 6.190 metros sobre el nivel del mar, Denali es la montaña más alta de América del Norte. Pero su verdadera grandeza radica en su prominencia vertical. Se alza más de 5.000 metros desde su base hasta la cima, creando una de las elevaciones más imponentes del planeta. Sus glaciares descienden como ríos congelados que serpentean entre valles profundos, mientras tormentas repentinas envuelven su cumbre en nubes densas y vientos feroces. Aquí, la naturaleza no se presenta amable, se manifiesta en su forma más pura y poderosa. A medida que uno se adentra en el Parque Nacional Denali, el entorno se vuelve cada vez más primitivo. No hay carreteras que conquisten la montaña, ni multitudes que interrumpan el silencio. Solo tundra infinita, alces desplazándose con calma, osos grizzly marcando su territorio y caribúes cruzando ríos glaciares. Denali no es un destino turístico convencional, es una experiencia de inmersión total en lo salvaje. El aire es tan limpio que parece recién creado y el silencio tiene un peso casi tangible. Ascender Denali es enfrentarse a uno de los desafíos más exigentes del alpinismo mundial, las temperaturas extremas que pueden descender por debajo de los menos 40 grados y las condiciones climáticas impredecibles convierten cada intento en una prueba de resistencia física y mental. No basta con experiencia, se necesita humildad. Cada paso sobre el hielo crujiente recuerda al montañista que está en territorio donde el error no tiene margen.
Y sin embargo, quienes alcanzan su cumbre describen una sensación indescriptible, la de estar sobre el techo helado de un continente indómito. Clasificado entre los picos más impresionantes y aventureros del planeta, Denali representa la esencia misma de la exploración. Su aislamiento, su clima extremo y su escala monumental lo convierten en una montaña que no se deja conquistar fácilmente. Es un símbolo de respeto hacia la fuerza natural. No hay glamour en su ascenso, hay disciplina, compañerismo y una profunda conexión con los elementos. Denali no recompensa la arrogancia, recompensa la preparación y la perseverancia. Pero más allá del desafío, Denali nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de los ecosistemas árticos. El cambio climático está transformando rápidamente estos paisajes helados, alterando glaciares que han permanecido intactos durante milenios. Visitar esta región implica reconocer nuestra responsabilidad como humanidad. Cada expedición debe minimizar su impacto. Cada viajero debe comprender que está entrando en uno de los últimos grandes territorios salvajes del planeta. Un santuario que merece protección absoluta. Para quienes sueñan con contemplarlo de cerca, el viaje comienza en Anchorage o Fairbanks, desde donde se accede al Parque Nacional Denali. Muchos optan por recorrer la única carretera autorizada en autobuses oficiales que permiten observar la montaña, si el clima lo permite, pues Denali suele ocultarse tras nubes densas. Los alpinistas requieren permisos especiales, entrenamiento técnico y semanas de aclimatación. Pero incluso sin alcanzar su cumbre, simplemente estar frente a Denali, sentir su presencia inmensa elevándose sobre la tundra, es comprender que aún existen lugares donde la tierra reina sin concesiones y donde el ser humano es apenas un visitante pasajero. En el extremo austral del continente, donde la Patagonia se despliega como un poema escrito por el viento, se levantan las Torres del Paine como agujas de granito que perforan el cielo. Ahí, en uno de los confines más salvajes del planeta, la Tierra parece recién creada. Lagos turquesa que reflejan montañas afiladas, glaciares que crujen como gigantes dormidos y pampas infinitas donde el silencio es tan vasto como el horizonte. Las torres emergen verticales, imponentes, como si fueran columnas que sostienen el firmamento del sur. Estas formaciones monumentales, esculpidas durante millones de años por el hielo, el viento y el fuego interno de la Tierra,
son el corazón del Parque Nacional Torres del Paine. Sus 3 torres principales, Central, Monsino y D'Agostini, se elevan abruptamente más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, mostrando una arquitectura natural casi perfecta. El contraste entre el gris del granito y el azul profundo del cielo patagónico crea una imagen que queda grabada en la memoria, como una fotografía eterna. Caminar hacia las torres es una experiencia sensorial total. El sendero atraviesa bosques de lenga que susurran con cada ráfaga de viento. Cruza ríos glaciares de aguas cristalinas y asciende por morrenas rocosas que ponen a prueba las piernas y la determinación. El clima cambia en cuestión de minutos. Sol radiante, lluvia fina, ráfagas intensas que sacuden el cuerpo. En la Patagonia, la naturaleza no se suaviza, se manifiesta con toda su fuerza. Recordándonos que estamos en territorio indómito. Al llegar al mirador base, el espectáculo es sobrecogedor. Las torres se reflejan en una laguna glaciar de tonos esmeralda, mientras la luz del amanecer las tiñe de rojo intenso. Como si la piedra ardiera por dentro. Ese instante, breve y poderoso, transforma al viajero. El esfuerzo desaparece y queda solo la contemplación. Es una escena que despierta algo primitivo, una conexión profunda con la tierra en su estado más puro y dramático. Clasificadas entre las montañas más hermosas y aventureras del planeta, las Torres del Paine no solo ofrecen paisajes, ofrecen desafío. El famoso circuito W y el más extenso O rodean macizos, glaciares y valles que parecen no tener fin. Cada jornada de trekking es un capítulo distinto. El glaciar Grey con su hielo azul eléctrico, el Valle del Francés resonando con avalanchas lejanas, las pampas abiertas donde guanacos y cóndores dominan el escenario. Aquí la aventura se vive paso a paso. Pero en medio de esta grandeza surge una responsabilidad urgente. La fragilidad del ecosistema patagónico exige respeto absoluto. Incendios provocados por descuidos humanos han demostrado lo vulnerable que puede ser este paraíso. Visitar Torres del Paine implica comprender que cada acción cuenta, llevarse la basura, seguir los senderos marcados y honrar el equilibrio natural que permite que este santuario continúe intacto para futuras generaciones. Para quienes deseen explorar este rincón del fin del mundo, el acceso se realiza desde Puerto Natales, en el sur de Chile.
La mejor época para visitarlo es entre noviembre y marzo, cuando los días son más largos y las temperaturas más benignas, aunque el viento siempre será protagonista. Se recomienda reservar con anticipación refugios o campamentos y prepararse físicamente para largas caminatas. Llegar a las Torres del Paine no es solo un viaje geográfico, es una travesía interior hacia uno de los paisajes más sobrecogedores que la naturaleza ha esculpido sobre la tierra. En el corazón pétreo de la cordillera de los Andes, donde el viento canta con voz antigua y el cielo parece más vasto que en cualquier otro rincón del continente, se alza el Aconcagua como un titán silencioso. Su silueta nevada domina el horizonte de Mendoza con una presencia que impone respeto y despierta asombro. No es solo la montaña más alta de América, es un símbolo de grandeza natural, una catedral de roca y hielo que parece sostener el techo del hemisferio sur. Con sus 6.961 metros de altura, el Aconcagua se erige como el centinela supremo de Occidente, el punto más elevado fuera del Himalaya. Su nombre, heredado de antiguas lenguas indígenas, evoca al centinela de piedra, y basta contemplarlo para entender por qué. Desde la distancia, su cumbre blanca resplandece bajo el sol andino, mientras sus laderas ocres y rojizas revelan la fuerza tectónica que levantó este coloso hace millones de años. Aquí, la geología no es teoría, es una obra monumental que se manifiesta ante los ojos. A medida que el viajero se aproxima por el Parque Provincial Aconcagua, el paisaje se transforma en una sinfonía de contrastes. Los valles áridos, los glaciares colgantes y las nubes que se arremolinan alrededor de la cima crean una escena que parece pintada por la propia tierra. El aire se vuelve más delgado, más frío, y cada respiración recuerda que se está entrando en un territorio donde el ser humano no domina, sino que aprende a adaptarse. El silencio es profundo, apenas roto por el crujido lejano del hielo o el silbido constante del viento. Ascender a la Aconcagua es enfrentarse no solo a la altitud, sino a uno mismo. No exige técnicas extremas en su ruta normal, pero sí resistencia, disciplina y una voluntad inquebrantable. Cada campamento, confluencia, plaza de mulas, se convierte en un pequeño universo de esfuerzo compartido entre montañistas de todo el mundo.
Las noches son frías y estrelladas, y el amanecer tiñe las laderas de tonos dorados que recompensan el cansancio acumulado. La cima no se conquista, se gana paso a paso, respiración a respiración. Clasificado entre los picos más majestuosos y aventureros del planeta, el Aconcagua es una escuela de humildad. Su clima impredecible puede cambiar en cuestión de horas, y sus vientos, el temido viento blanco, han puesto a prueba incluso a los más experimentados. Sin embargo, esa misma dureza es parte de su magnetismo. Aquí el desafío es tan inmenso como la recompensa. Contemplar desde la cumbre un océano de montañas que se extiende hasta el infinito es una experiencia que redefine la palabra grandeza. Pero en medio de su imponencia, el Aconcagua también nos llama a la responsabilidad. El aumento del turismo de altura exige prácticas conscientes y sostenibles. Respetar las normas del parque, minimizar residuos y valorar el entorno no es una opción, es una obligación moral. Estas montañas no nos pertenecen, somos visitantes temporales en un escenario que ha existido mucho antes de nuestra historia y que merece perdurar mucho después de nosotros. Para quienes sueñan con vivir esta experiencia, el viaje comienza en la ciudad de Mendoza, Argentina, desde donde se accede al Parque Provincial Aconcagua. La temporada ideal va de diciembre a febrero, cuando las condiciones climáticas son más favorables. Se requiere un permiso oficial, preparación física adecuada y, en muchos casos, la guía de expediciones especializadas para enfrentar la altitud con seguridad. Llegar a su cima es más que alcanzar un récord personal. Es abrazar el espíritu indomable de los Andes y comprender que en lo más alto del continente, la naturaleza aún dicta las reglas. En las llanuras infinitas, donde la sabana se funde con el cielo, se eleva una muralla antigua que parece sostener el horizonte. El monte Roraima emerge como un coloso de piedra detenido en el tiempo, una isla suspendida sobre la tierra. Desde la distancia, su cima plana parece una mesa gigantesca tallada por fuerzas primordiales, como si la naturaleza hubiera decidido crear un altar para los dioses del viento y la lluvia. Allí, donde las nubes se abrazan a la roca, comienza uno de los paisajes más sobrecogedores del planeta. Roraima no es solo una montaña, es un tepuy, una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo, con más de 2000 millones de años de historia. Sus paredes verticales, oscuras y húmedas, se levantan casi inexpugnables desde la gran sabana, desafiando al viajero con una belleza tan pura como intimidante.
Durante siglos, los pueblos indígenas Pemón la han considerado un lugar sagrado, la casa de los dioses, el tronco del árbol mítico que dio origen a la vida. Caminar hacia ella no es simplemente avanzar sobre tierra firme, es adentrarse en un territorio donde mito y geología se entrelazan. Al alcanzar su cima, el mundo cambia por completo. El paisaje se transforma en un reino surrealista de formaciones rocosas caprichosas, esculpidas por la lluvia constante en figuras que parecen esculturas abstractas. Pequeños cristales de cuarzo brillan bajo la luz tenue, mientras charcos naturales reflejan un cielo que parece más cerca que nunca. Plantas carnívoras, endémicas y resistentes, sobreviven en este ecosistema aislado como si la evolución hubiera seguido aquí su propio camino. La sensación es la de caminar sobre un planeta perdido, un fragmento intacto de la Tierra primitiva. El silencio en la cima es profundo, apenas interrumpido por el susurro del viento y el eco lejano del agua deslizándose por los abismos. Desde el borde, las cascadas se precipitan cientos de metros hacia la sabana, convirtiéndose en hilos de plata que desaparecen en la bruma. El vértigo no solo es físico, es espiritual. Uno comprende lo pequeño que es frente a la inmensidad del tiempo geológico. Roraima no impone, revela, nos recuerda que la Tierra tiene ritmos que trascienden nuestra historia. Y que su paciencia es infinita. Clasificada entre las montañas más hermosas y aventureras del planeta, el Monte Roraima ofrece una experiencia que va más allá del alpinismo tradicional. No exige técnicas extremas, pero sí resistencia, respeto y humildad. La travesía hasta su cima implica varios días de caminata a través de ríos, sabanas y pendientes rocosas. Cada paso es un diálogo con la naturaleza, cada amanecer un espectáculo de niebla dorada envolviendo la meseta. No es una conquista, es una peregrinación hacia lo esencial. Sin embargo, su belleza también es frágil. El aislamiento que permitió el desarrollo de su biodiversidad única puede romperse con la imprudencia humana. La basura, el turismo irresponsable y el irrespeto por las comunidades indígenas amenazan este santuario natural. Visitar Roraima implica asumir un compromiso, caminar sin dejar huella, escuchar antes de hablar, entender que somos invitados en una tierra ancestral. La grandeza del lugar nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y sobre la urgencia de proteger estos espacios sagrados. Para quienes deseen emprender esta aventura, el acceso más común comienza en Santa Elena de Guairén, en Venezuela, desde donde parten expediciones guiadas junto a comunidades Pemón.
También puede iniciarse desde Brasil o Guyana, aunque la ruta venezolana es la más tradicional. Se recomienda viajar en temporada seca, entre diciembre y abril, y contar con buena condición física para soportar jornadas de trekking de varios días. Llegar a la cima del Monte Roraima no es solo alcanzar un punto geográfico, es tocar un fragmento intacto de la historia de la Tierra, es sentir que por un instante caminamos sobre el techo de un mundo antiguo. Al final de este viaje, comprendemos que las montañas no son simples elevaciones de roca y hielo, son guardianas del tiempo, testigos silenciosos de la historia del planeta y espejos donde el ser humano descubre su verdadera dimensión. Frente a su inmensidad, nuestras preocupaciones se reducen, nuestro orgullo se disuelve, y solo queda la admiración profunda por una naturaleza que ha sabido esculpir obras imposibles durante millones de años. Cada cumbre nos enseñó que la belleza más auténtica no se impone, se revela a quienes están dispuestos a escuchar el viento, a sentir el frío y a aceptar el desafío. Estas gigantes de la Tierra también nos dejaron una lección urgente. Su hielo se derrite, sus glaciares retroceden y sus ecosistemas cambian a un ritmo que ya no podemos ignorar. Admirarlas implica asumir una responsabilidad, viajar con respeto, reducir nuestra huella y convertirnos en guardianes conscientes de estos santuarios naturales. Porque proteger las montañas es proteger las fuentes de agua, la biodiversidad y el equilibrio que sostiene la vida misma. No se trata solo de explorarlas, sino de asegurar que las futuras generaciones también puedan sentir su grandeza. Si este recorrido por las montañas más majestuosas y extraordinarias del planeta despertó en ti asombro y conciencia, apóyanos dejando tu like. Comparte este documental con quienes aman la naturaleza y acompáñanos en la próxima aventura haciendo clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo. El viaje continúa y la próxima cima nos espera.